Un motor que no arranca puede tener varias causas, y es importante seguir un procedimiento ordenado para identificar el problema. Primera situación. Verificación de la presencia de corriente en el encendido. Si el motor no arranca, lo primero que se debe verificar es si hay corriente en el sistema de encendido. Para esto, se usa un probador de chispa. Colocándolo entre el cable de encendido y la bujía, se debe girar la llave de encendido e intentar arrancar el motor, mientras se observa el probador. Si la chispa no es visible, se debe comprobar la alimentación eléctrica en la bobina de encendido. Con una lámpara de prueba, se conecta un extremo al terminal 15 de la bobina y el otro extremo a una buena masa del vehículo, como el chasis o el borne negativo de la batería. Al girar la llave a la posición de encendido, la lámpara debe encenderse, indicando que hay corriente en la bobina. Si la lámpara no enciende, se debe revisar la conexión de la bobina, los fusibles y el interruptor de encendido. Si hay corriente en la bobina, se debe verificar si el terminal 1 de la bobina recibe masa pulsante. Se conecta la lámpara de prueba entre este terminal y el chasis, y se intenta arrancar el motor. La lámpara debe parpadear, lo que indica que el ruptor está funcionando. Si la lámpara no parpadea, es posible que haya un problema en los contactos del ruptor o en la señal que le llega. Para verificar la separación de los contactos del ruptor, se desmonta la tapa del distribuidor y se gira el motor manualmente hasta que la leva del eje del distribuidor abra completamente los contactos. La distancia entre ellos debe ser de 0.4 milímetros, medidos con una galga calibrada. Si la distancia es incorrecta, se afloja el tornillo de fijación y se ajusta correctamente antes de volver a apretar el tornillo y cerrar la tapa del distribuidor. Segunda situación. Falta de chispa en la bobina de encendido. Si tras las verificaciones anteriores la chispa aún no aparece en el probador, se repite la prueba de alimentación de la bobina. Se usa la lámpara de prueba en el terminal 15 de la bobina, conectando la masa para asegurarse de que hay voltaje presente. Luego, se verifica el terminal 1 de la bobina con la lámpara de prueba para asegurarse de que la señal de encendido es pulsante durante el arranque. Si la lámpara sigue sin parpadear en el terminal 1, se debe revisar nuevamente la separación entre los contactos del ruptor. Si la separación es la correcta y el problema persiste, se procede a comprobar el circuito entre el condensador y los contactos del ruptor. Se coloca la lámpara de prueba en el cable que conecta el condensador con los contactos del ruptor, y se abre el circuito manualmente. Si la lámpara de prueba no enciende cuando los contactos están abiertos, es posible que el circuito esté en cortocircuito, o que haya un problema con el condensador. Para descartar el condensador como causa del problema, se apaga el encendido, y se desconecta el cable del ruptor. Luego, se vuelve a encender el sistema, y se verifica si la lámpara de prueba se enciende en este punto. Si la lámpara no enciende, se desconecta también el cable del condensador, y se repite la prueba. Si la lámpara se enciende tras desconectar el condensador, significa que éste está en cortocircuito, y debe ser reemplazado. Tras sustituir el condensador, se repiten las pruebas anteriores para asegurarse de que la chispa vuelve a generarse correctamente. Si todo está en orden, se vuelve a montar la tapa del distribuidor, y se intenta encender nuevamente el motor. Tercera situación. Verificación del distribuidor y el rotor. Si después de todas las pruebas anteriores el motor sigue sin encender, se debe revisar la salida de la chispa de la bobina hacia el distribuidor. Para esto, se desconecta el cable de alta tensión que va desde la bobina hasta la tapa del distribuidor y se sostiene aproximadamente 2 centímetros de una masa metálica del motor. Se intenta arrancar el motor y se observa si se producen saltos de chispa entre el cable y la masa. Si no hay chispa, el problema puede estar en la bobina o en la alimentación eléctrica. Pero si sí hay chispa en este punto, el problema puede estar dentro del distribuidor. Para verificarlo, se desmonta la tapa del distribuidor y se inspecciona visualmente el rotor. Se deben buscar fisuras, desgaste o acumulación de carbón en su superficie, ya que estos defectos pueden causar fugas de corriente. Para comprobar si el rotor está bien aislado, se coloca el cable de la bobina directamente sobre el rotor y se acciona el motor de arranque. No debería generarse ninguna chispa en el rotor. Si se observa chispa, significa que el rotor tiene fugas eléctricas y debe ser reemplazado. Si el rotor está en buen estado, se revisan los cables de encendido que van hacia las bujías, se verifica que no tengan fisuras ni signos de desgaste. También se extraen las bujías y se inspeccionan, asegurándose de que los electrodos tengan la separación correcta y que no estén carbonizados o húmedos. Después de revisar, si es necesario reemplazar las piezas defectuosas, se monta nuevamente la tapa del distribuidor y se intenta arrancar el motor.
Si todas las pruebas han sido correctas, el motor debería encender sin problemas,